El millonario que escondió su fortuna para descubrir el amor verdadero. El timbre sonó a las 6:42, cuando el cielo aún conservaba los restos de la noche y el olor a pan recién horneado inundaba la estrecha calle. Al otro lado del portón, un hombre con una mochila desgastada y un abrigo raído esbozó una sonrisa tímida, como pidiendo permiso para vivir. Los vecinos apenas notaron al nuevo inquilino. Solo vieron a un joven común y corriente, de mirada amable, zapatos gastados y pasos cautelosos. Nadie allí imaginaba que, bajo esa ropa sencilla, escondía una fortuna capaz de comprar toda la calle y adornar de luz las ventanas cansadas. Pero no quería aplausos, ni alfombras rojas, ni el brillo seco de las miradas interesadas. Quería un corazón que no llevara una calculadora. Quería descubrir si, desarmado por los números, aún sería amado. Y por primera vez, temió que la respuesta fuera el silencio. El apartamento que alquilaba estaba en el segundo piso de un edificio antiguo, con paredes descascarilladas y pasillos que evocaban viejas conversaciones. El nombre que usaría allí no era el suyo. Miguel, le dijo al portero entregándole un documento de identidad con una foto similar y un apellido inventado. El hombre del mostrador levantó la vista. Evaluó sus orejas ligeramente desproporcionadas, su forma de encogerse de hombros, y decidió que Miguel encajaba con esa cara. Firmó el libro con un bolígrafo vacilante y le entregó un juego de llaves atadas con cordel. Miguel, quien en realidad era Daniel Duarte, el discreto heredero de una empresa de logística que abarcaba puertos y carreteras, subía lentamente, escuchando el crujido de las escaleras como si fuera una melodía de bienvenida. Cada paso era una invitación a desaprender a esperar respuestas predefinidas, a desaprender a ver el mundo desde arriba, a desaprender a medir a las personas por etiquetas. En el apartamento, la luz amarilla del techo revelaba las estanterías vacías y polvorientas y el mosaico irregular de los azulejos. Había un olor a pintura barata mezclado con café rancio, y el silencio tenía el sabor de un comienzo. Dejó su mochila sobre el sencillo colchón y respiró hondo. En su celular, que usaría ese mes con una tarjeta sin prepago, hizo una última comprobación. El conductor de emergencias tenía instrucciones de no contactarlo. Las tarjetas tenían límites moderados. Nadie en su círculo íntimo conocía la dirección. La administradora del edificio, por suerte, era una mujer más interesada en las telenovelas que en los chismes. El disfraz, ideado durante noches de insomnio, parecía sólido. Pero lo que realmente mantendría la farsa sería la disposición de Daniel a reconocer su insignificancia. La primera mañana, las calles amanecieron con el sonido de portazos, puertas de tiendas abriéndose y una radio que tocaba una vieja samba. Al bajar, se cruzó con una joven que balanceaba una cesta de pan y una sonrisa que precedió a las palabras. Sus ojos eran oscuros y vivaces, y su piel delataba el sol que le hablaba cada día. «Buenos días», dijo, y sus buenos días llegaron cálidos con aroma a trigo. «¿Eres nuevo por aquí?», comentó haciendo una pausa, con el delantal ya espolvoreado de harina. «Sí, lo soy», respondió él, notando el nerviosismo enredándose en su lengua. «Miguel». «Clara», dijo, señalando con la barbilla la panadería de la esquina. «Si quieres café de verdad, aquí tienes. Y pan fresco también». Él le dio las gracias y la chica continuó, dejando un rastro de perfume barato y recuerdos de algo que él no podía identificar. En la panadería, los rostros charlaban tranquilamente. El escaparate relucía con donas espolvoreadas con azúcar, y Daniel, Miguel, pidió un café recién hecho y pan tostado. La grasa cantaba en la plancha y el olor regresó como de la infancia. Se sentó junto a la ventana, dejando que el sol inundara la mesa, y le divirtió darse cuenta de que nadie le prestaba atención. Fue un alivio. La invisibilidad tenía una especie de ternura. Clara apareció tras el mostrador,
con el pelo recogido en un moño improvisado y las manos coreografiadas en el ir y venir del servicio. «Hola, Michael, ¿qué te parece el barrio? Parece un lugar donde pasan cosas de verdad», respondió. Ella se rió y la risa sonó como una campana. «Sí que lo hacen. A veces bonito, a veces no tanto». Un anciano se quejó del precio del jamón. Un niño lloró porque se le había caído el brigadeiro. Una pareja discutió tranquilamente sobre las facturas. La vida, cruda y sin filtros, le parecía una plegaria. Durante los días siguientes, Miguel encontró trabajo cargando cajas en la trastienda de la misma panadería. Era un trabajo mal pagado, pero le daba la oportunidad de sudar de forma tangible, de sentir cómo sus músculos le decían que estaban vivos. El dueño, el señor Álvaro, era un hombre de manos enormes y poca paciencia, pero que a veces dejaba escapar alguna palabra amable. «Eres muy trabajador, joven», comentó al tercer día, mientras firmaba el pase de autobús. «Nos las arreglaremos», respondió Miguel, y en ese «nos» había espacio para un secreto. Clara, por su parte, parecía haber nacido con un don para ver cosas que otros no veían. Se fijaba cuando alguien entraba con los ojos húmedos, cuando la anciana doña Vicentina necesitaba un banco para descansar las piernas, cuando el repartidor de periódicos tenía hambre, pero le daba vergüenza pedirlo. Los recibía en silencio, como si rezara. Con Miguel hablaba con sencillez, preguntándole si el colchón no le dolía la espalda, si el grifo del apartamento también goteaba por la noche, si le gustaba el quimbombó. Él descubrió que sí, que le gustaba el quimbombó bien salteado y que servía de excusa para un vaso de zumo de maracuyá. Descubrió que le gustaba cómo se mordía la comisura del labio al intentar recordar una palabra. Descubrió que echaba de menos cosas que nunca había experimentado. Un jueves por la tarde, un aguacero inesperado arrasó la calle, llevándose el polvo y las conversaciones. La panadería se llenó, las luces parpadearon, y Clara exclamó «¡Ay, no!» al ver el agua goteando sobre las paneras. Miguel corrió a las escaleras, las subió con naturalidad e improvisó protección con un trozo de plástico y cinta adhesiva. Estaba empapado y el pelo se le pegaba a la frente. Al bajar, Clara lo miró con una mezcla de risa y gratitud, y por un instante ambos jadearon, como si tuvieran el corazón en la garganta. «Gracias», dijo, mirándolo sin prisa. «De nada», respondió sin saber qué hacer con las manos. Sus palabras tenían una valentía inesperada. De noche, Miguel caminaba sin rumbo, pasando junto a las paredes grafiteadas y los perros que guardaban las puertas con aburrimiento. Recordaba la casa donde había crecido, las cenas repletas de cubiertos y las conversaciones sobre acciones y adquisiciones, el silencio excesivamente ordenado de los pasillos. No era un hombre infeliz, pero hacía mucho que no se sentía completo. Una relación pasada, con alguien que convertía los besos en contratos y las risas en trofeos, le había dejado cicatrices invisibles. Desde entonces, cada vez que alguien se acercaba, se preguntaba si veían al hombre o la cuenta bancaria. Esta duda se convirtió en una carga. Por eso decidió desaparecer. Por eso ahora respondía ante Miguel. El domingo, la ciudad amaneció con el olor a ropa secándose al sol y la radio sonando forró. Clara organizó un grupo para pintar la guardería del barrio, y Miguel apareció con una camiseta vieja y un entusiasmo que le tiñó las manos y el alma de azul. Los niños charlaban, la pintura manchaba sonrisas, y la tarde prometía un futuro prometedor. En un momento dado, una niña con trenzas agarró su pincel y preguntó, «¿Te gusta la tía Clara?» Él rió torpemente. «Me gusta todo el mundo aquí». La niña entrecerró los ojos con recelo, con la sabiduría de quien no teme preguntar. «¿Pero de verdad te gusta?» Miró a Clara, que estaba colgando un póster en la pared, y sintió un escalofrío en la nuca. «Tal vez», respondió, y la palabra tembló en el aire. Unos días después, un hombre elegante apareció en la panadería. Traje impecable, un reloj que valía 3 meses de alquiler
y una mirada que medía a las personas como si fueran productos en un estante. Le habló a Clara con una intimidad practicada, y ella se tensó lo justo para que Miguel lo notara. «Ricardo», lo presentó como anunciando lluvia, «viejo, amigo». El hombre intentó besarle la mano, exageradamente, y ella lo esquivó. «He oído que andas por aquí, Clara. Pensé en llevarte a cenar a ese restaurante nuevo. Ya sabes, ese donde el sumiller parece un maestro». Miguel llevaba una caja de harina y sintió el doble de peso. No eran celos, era miedo de que el mundo del que venía entrara por la puerta y arruinara lo que había encontrado. Clara declinó cortésmente. «Gracias, Ricardo. No estoy de humor para esto». Sonrió, pero su mirada era fría. «Siempre ha sido difícil». Se giró hacia Miguel, como si lo viera por primera vez. «¿Y tú, amigo? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?» Miguel se secó las manos con el paño. «No hace mucho». Ricardo asintió, como si la vida del otro encajara en una estadística. «Buena suerte». Luego se fue, dejando un rastro de perfume caro y un toque de viento helado. Esa noche, Miguel tardó en conciliar el sueño. La idea de que alguien del antiguo mundo de Clara, o del suyo propio, pudiera perturbar el mosaico de sencillez que los unía, lo inquietaba. Había tantas cosas que Clara desconocía de él. Imaginó, con dolorosa claridad, la escena de confesárselo todo, su verdadero nombre, su fortuna, la empresa, las sonrisas que había aprendido a esbozar en las reuniones. Imaginó su mirada llena de sospecha, repasando cada gesto pasado con la regla de las mentiras. La idea le dolió. Al día siguiente, sin embargo, Clara apareció con 2 cafés y una bolsa de pan. Se sentó a su lado, al fondo, donde los sacos de harina daban sombra. «Miguel, ¿puedo preguntarte algo?» El corazón le dio un vuelco. «Sí», respiró hondo. «Parece que llevas más que estas cajas. A veces, cuando crees que nadie te ve, te alejas, como si el mundo pesara demasiado. ¿Qué escondes?» Miguel apartó la mirada, miró al suelo, oyó el crujir de las antiguas paredes, olió la canela. La verdad le rechinó los dientes, exigiendo salir, pero el miedo le hizo tragar saliva. «Yo creo que todos ocultan algo, ¿verdad?», respondió con una sonrisa incómoda. Clara se mordió el labio. «Sí, yo también». Permanecieron en silencio, uno junto al otro, sosteniendo la misma bolsa de pan, como si guardaran un secreto. A lo lejos, la campana de la iglesia sonó 3 veces y un perro ladró sin dirigirse a nadie. La vida seguía como siempre, tejiendo encuentros y malentendidos. Una mujer perdió su billetera y Miguel la ayudó a buscarla hasta el anochecer. Un niño se cayó de la bicicleta y Clara le limpió la rodilla raspada con tanto esmero que el dolor se transformó en lágrimas de alivio. El señor Álvaro se quejó de la música alta de un vecino y luego aceptó un trozo de pastel como tregua. Las pequeñas cosas repetidas fueron construyendo un nuevo terreno bajo los pies de Miguel. A veces, cuando Clara se reía de alguna tontería, le daban ganas de contárselo todo. Otras veces, al ver a Ricardo de lejos, prefería desaparecer. En ese precario equilibrio, la esperanza empezó a echar raíces. Pero en toda historia que intenta ser hermosa, el destino suele poner a prueba las vigas. Una tarde sofocante, un coche negro se detuvo frente a la panadería. La ventanilla bajó y desde dentro una voz gritó: «¡Señor Duarte!». El corazón de Miguel se le encogió. La voz pertenecía a Antúnez, su discreto ayudante, el último vínculo con su vida anterior. «Necesitamos hablar. Es urgente». Sintió la presencia del pasado adherirse a su piel como un sudor frío. Al levantar la vista, vio a Clara observando desde la puerta, con las cejas arqueadas y el delantal aún manchado de harina. El mundo contuvo la respiración. Miguel permaneció inmóvil frente al coche negro, como si el tiempo se hubiera congelado. Antúnez insistió en voz baja pero firme: «Señor Duarte, tenemos que hablar ya. Son negocios y no pueden esperar». El corazón de Miguel latía con fuerza, pero la mirada de Clara fue lo que realmente lo cautivó.
Estaba allí, escudriñando la escena con recelo y un dejo de dolor, como si intentara encajar las piezas de un rompecabezas que de repente dejó de tener sentido. Respiró hondo, como quien se zambulle antes de hundirse, y dijo rápidamente: «No conozco a este hombre». Se dio la vuelta y regresó a la panadería, dejando a Antúnez allí de pie, confundido, ante una mentira que pesaba más que cualquier fortuna. Clara lo siguió con la mirada, sin preguntar nada en ese momento. Simplemente regresó al mostrador, se secó las manos en el delantal y atendió a un cliente con la calma que le caracterizaba. Pero por dentro, su corazón latía con preguntas. ¿Quién era ese Miguel, después de todo? ¿Por qué un desconocido con traje lo había llamado por otro nombre? ¿Por qué lo había negado tan rápido, con un nerviosismo que delataba más de lo que ocultaba? Miguel pasó el resto del día inquieto, tropezando con cajas, equivocando el cambio y olvidando pedidos. Esa noche, solo en el apartamento, se sentó en el colchón y miró al techo. La gotera, goteando sin prisa, parecía burlarse de él. Antúnez nunca actuaba sin motivo. Algo en la empresa debía de estar en crisis, o quizás se había filtrado alguna noticia. Pero el mayor problema no era la empresa en sí, era la doble vida. Clara merecía la verdad, pero la sola idea de revelarla le provocaba un escalofrío de rechazo. No soportaba la idea de verla marcharse. Al día siguiente, al llegar al trabajo, se encontró con un silencio diferente. Clara evitaba su mirada. Respondía con frases cortas, sin su sonrisa habitual. No le trajeron el café. Miguel tuvo que ir a buscarlo. Cuando intentó iniciar una conversación, ella lo desvió. Su ausencia era una presencia insoportable. A media tarde, cuando la actividad se calmó, Clara se acercó lentamente. «Miguel», empezó con voz firme. «¿Quién era ese hombre de ayer?». Respiró hondo, pero no le salieron las palabras. «Nadie importante», intentó. Su mirada se endureció. «Eres un mentiroso terrible, y yo no soy tonta». Se hizo un silencio denso. «No sé qué escondes, pero está claro que no eres solo un repartidor. Solo quiero saber, ¿por qué?». La pregunta resonó. Miguel quiso decir que tenía miedo. Quiso confesar que cargaba con las cicatrices de amores superficiales. Quiso abrir los bolsillos y revelar su verdadera identidad, junto con la fortuna que tanto había ocultado. Pero en cambio, bajó la mirada y murmuró: «No puedo explicártelo ahora». Clara lo miró fijamente, decepcionada. «Entonces, no esperes que confíe en ti». Se dio la vuelta y regresó al mostrador, y en ese instante comprendió que, más que perder la empresa, más que perder un apellido, estaba a un paso de perder a la única persona que lo hacía sentir completo. Al final del día, Miguel la vio salir acompañada de Ricardo, quien había reaparecido como si olfateara una nueva oportunidad. La esperaba afuera, con una sonrisa segura y su coche brillando bajo las farolas. Clara dudó, miró a Miguel y luego subió. El motor ronroneó y desaparecieron por la esquina. Miguel sintió que la vida lo arrastraba. Esa noche no pudo dormir. Caminó por las calles hasta el amanecer, escuchando los sonidos de la ciudad al despertar, intentando encontrar el coraje. Si no decía la verdad pronto, perdería a Clara para siempre, pero ser honesto podría significar perderla también. Estaba atrapado en un callejón sin salida. 2 días después, el destino adelantó la verdad. La noticia apareció en los periódicos. Grupo Duarte anuncia expansión millonaria. La foto mostraba a su padre en una gala, sonriendo junto a empresarios. Su apellido estaba estampado en los kioscos de la ciudad. Y Clara, comprando un periódico para un cliente, lo vio, lo leyó y lo reconoció. Duarte, el mismo al que el desconocido del coche había llamado Miguel, el mismo al que había negado. Su mundo se derrumbó. Cuando Miguel entró en la panadería ese día, encontró a Clara con el periódico en la mano. Su mirada era un huracán. «¿Así que eso es todo?», preguntó, mostrándole el titular.
¿Eres un Duarte? ¿Ese es el secreto? Miguel sintió que el suelo se desvanecía. ¿Qué podía decir? ¿Cómo explicarle que no se trataba solo de dinero, sino de una búsqueda desesperada del amor verdadero? Antes de que pudiera responder, Ricardo entró, aprovechándose de la escena como quien echa sal en una herida abierta. Te lo advertí, Clara. Ese tipo de hombre nunca es lo que parece. Juegan a ser simples, pero su mundo es diferente. Un mundo donde solo somos peones. Clara le dijo que se callara con la mirada, pero la herida ya estaba abierta. Miguel intentó hablar, pero las palabras le salieron temblorosas. Solo quería que me vieran por quien soy, no por lo que tengo. Clara cerró el periódico, respiró hondo y dijo, no confías en mí lo suficiente como para decírmelo. Y eso duele más que la mentira. Se dio la vuelta y fue a atender a otro cliente. Miguel se quedó allí, sintiendo como si toda su vida hubiera cabido en ese instante perdido. La panadería amaneció con olor a masa cruda y silencio. Lo que dolió no fue el titular del periódico, ni el apellido que saltó del papel como si tuviera dientes. Lo que dolió fue el vacío entre dos personas que, hasta ayer, habían hablado con la mirada. Miguel entró como pidiendo perdón con todo el cuerpo, los hombros encorvados, los pasos silenciosos. Clara estaba en el mostrador, cortando el pan con la delicadeza de quien intenta no sangrar su propio dedo. Pensó en decir, buenos días, pero la palabra se tambaleó y cayó muda sobre el azulejo desgastado. La cafetera dejó escapar un largo suspiro, como si tampoco supiera qué decir, y por un instante solo existió el sonido rítmico de la cuchilla y un corazón latiendo fuera de su pecho. El señor Álvaro percibió la tensión y fingió no hacerlo. Los hombres prácticos tienen ese don de ocultar el drama bajo la alfombra hasta que el polvo se convierte en una montaña. Miguel, lleva las maletas. Clara, revisa el cambio. Vámonos. Hoy hay movimiento. El mundo seguía girando sin pedirle permiso al amor. Miguel se sumergió en su trabajo, esperando que el sudor le quitara la culpa. Levantó cajas, barrió esquinas, cambió el filtro del tamiz. Pero lo que más le pesaba era el recuerdo de la pregunta de Clara. ¿Por qué? ¿Por qué no confiar? ¿Por qué mentir cuando la verdad exigía la puerta? La respuesta era cobarde. Miedo. Miedo a ser amado por las cifras. Miedo a perder la poca paz que había encontrado allí, en los pequeños gestos, en las conversaciones sobre ocra. Miedo a que su historia arruinara el sabor de su pan. A media mañana llegaron dos inspectores con portapapeles y ojos como los de quienes buscan moscas en busca de defectos. Hicieron preguntas rápidas, señalaron la fuga, fotografiaron el cableado desgastado y midieron la altura de un escalón como si estuvieran previendo el futuro. El señor Álvaro intentó explicar que las reformas estaban planeadas, que la lluvia de la semana pasada lo había empeorado todo. En respuesta, recibió un sello de firmeza y un papel amarillento. 15 días para hacer ajustes. Una multa cuantiosa. Riesgo de cierre. Clara aferró el periódico y sintió un nudo en el estómago. Aquella panadería era más que un trabajo. Era el recuerdo de su padre, que había aprendido a amasar pan para mantener a la familia. Era la alegría de doña Vicentina, la reunión de vecinos, el brigadeiro del niño. Era un corazón que latía tras el mostrador. 15 días. ¿Cuánto? Ricardo parecía oler la desesperación. Se apoyó en el mostrador, con una sonrisa que apenas le llegaba a los ojos. «Puedo ayudar», dijo, con la misma sencillez con la que ofrece una botella de agua. «Haré una inversión. Lo renovaré todo. A cambio, pondremos mi nombre en la sociedad. Sé cómo hacer crecer este negocio». Sus palabras rezumaban promesas y ataduras. El señor Álvaro se rascó la cabeza. «Te lo agradecemos, pero tienes que pensarlo». Clara miró a Miguel, como si consultara con un amigo que ya no es amigo. Él le sostuvo la mirada un segundo y asintió lentamente, diciéndolo todo sin decir, «Ten cuidado». «¿Pensar qué?».
insistió Ricardo, con esa suavidad resbaladiza. 15 días pasan volando y no pido mucho, solo quiero aportar capital y visión. La visión olía a perfume caro y a ego refinado. Clara respiró hondo. Te daremos una respuesta. Sonrió inclinándose demasiado. No tardaré. Y se fue, dejando la puerta tintineando y un rastro de ansiedad. Esa tarde se corrió la voz. El vecindario, que siempre había sido bueno para reunirse y pintar guarderías, ahora se reunía para ajustar cuentas que no cuadraban. Doña Vicentina trajo un tarro de monedas ahorradas para emergencias de fe. El repartidor de periódicos prometió repartir el doble. Un joven de la casa de arriba ofreció trabajo de electricidad. La esperanza es un pan que mucha gente sabe amasar. Miguel desapareció por unas horas. Se fue con las manos vacías y el corazón lleno de planes. Antúnez, que parecía surgir de entre las sombras cuando menos se lo esperaba en la esquina. Señor Duarte, su padre me pidió que le informara. El ayuntamiento ha programado una reunión. La ampliación fue aprobada, pero se habla de su ausencia. Algunos periódicos andan husmeando. Y lo que es más, su nombre estará en la lista de homenajeados en una cena benéfica la semana que viene. No puede permanecer invisible. Miguel cerró los ojos y sintió el peso de dos vidas tirando de hilos opuestos. Antúnez. Necesito dinero rápido, pero de una manera que nadie me asocie. Transferencias, donaciones anónimas, lo que sea. Dinero suficiente para reparaciones de electricidad y plomería, pintura y legalización. Hoy mismo. Antúnez frunció el ceño. Puedo gestionar que se envíe a través de una ONG que usted suele apoyar, un proyecto de revitalización comunitaria, pero sabe que eso no solucionará el otro problema. Miguel asintió. Uno a la vez. Esa noche, el vecindario se reunió en la panadería como si protegiera un corazón. Había pastel simple, refresco caliente, niños corriendo, voces superpuestas. Clara se subió a una silla y explicó la situación, sin dramatismo, pero sin ocultar la urgencia. 15 días. Si alguien puede ayudar con lo que pueda, se lo agradeceríamos. Su mano temblaba ligeramente mientras sostenía el papel de los inspectores. Miguel pidió hablar. El silencio llegó con el aroma a azúcar quemado y velas viejas. Yo sé que no tengo mucho tiempo aquí y que muchas cosas se han interpuesto entre mí y algunas personas. La mirada de Clara ardía. Pero también sé que este lugar es una especie de iglesia del pan. Puedo organizar un esfuerzo comunitario. Tengo amigos que entienden de construcción. Era mentira. No exactamente. Tenía amigos de todo tipo, aunque parecían más arquitectos en oficinas de gran altura que albañiles. Si nos separamos podemos hacerlo. Un hombre levantó la mano. Soy fontanero. Un adolescente gritó desde atrás. Pinto. Y la noche se convirtió en un improvisado tablero de promesas. Temprano al día siguiente llegaron camiones pequeños con cajas de tejas, rollos de cable y latas de pintura. El señor Álvaro abrió mucho los ojos. Pero, Miguel, ¿de dónde salió? Preguntó Miguel con una sonrisa irónica. Una ONG local se enteró y envió suministros. Era tan cierto que no dolía. Antúnez, invisible, coordinaba el flujo como un director de orquesta entre bastidores. Clara notó el movimiento y se debatía entre el alivio y la ira. Alivio al ver que la vida recobraba el aliento. Ira porque todo lo que decía Miguel llevaba la sombra de una pregunta sin respuesta. Se acercó con un portapapeles. He hecho un horario. Hoy, electricidad y fugas. Mañana, pintura y suelos. Pasado mañana, inspecciones. Ella lo miró fijamente. Eres bueno resolviendo problemas. Es una pena que no hayas resuelto el más sencillo. Dime quién eres. La frase quedó flotando en el aire, y sintió ganas de sentarse en el suelo y confesar incluso sus pensamientos. Pero el sonido de los martillos y el olor a pintura lo impulsaron a darse prisa. Cuando termine, te lo diré, de la manera correcta. ¿Hay una manera correcta de mentir?
respondió ella. Y se fue, llevando un rollo de cinta adhesiva como escudo. La obra se convirtió en música, crujidos, risas, martillazos, el siseo de la soldadura como el silbato de un tren. Clara, con el pelo recogido en un moño que dio paso a mechones, pintaba una pared con movimientos firmes. Con cada pincelada recordaba a su padre diciendo que las cosas importantes no se hacen con prisa, pero tampoco se esperan eternamente. Miguel pasó junto a ella cubierto de polvo de yeso y por un instante sus brazos se rozaron. El breve contacto despertó un recuerdo que ambos intentaron suprimir. Más tarde, Ricardo apareció de nuevo, asombrado por el alboroto. «Vaya, aquí están montando una obra». Miró las cajas, leyó las etiquetas. La vena de su sien palpitó al reconocer el nombre de la ONG. La conocía de las cenas benéficas y también conocía a sus simpatizantes. Ató cabos y esbozó una sonrisa que decía demasiado. Se acercó a Clara con voz suave. «Interesante, ¿verdad? Esta ONG tiene donantes muy selectos, gente con apellidos fuertes». La observó para ver si había descubierto algo. «¿Qué insinúas?», respondió ella fría. «Nada. Solo digo que a veces la caridad viene de manos que creemos conocer poco, pero conocemos demasiado». Miguel observaba la escena desde lejos y sintió un nudo en el estómago. Necesitaba cortarlo de raíz. Se acercó con calma. «Ricardo, si no viniste a por un rodillo, la puerta es la misma por la que entraste». El hombre lo evaluó. «Tranquilo, amigo. Solo tengo curiosidad. Estás lleno de sorpresas. Ayer cargabas cajas. Hoy estás coordinando la construcción con un cronograma y un proveedor. Mañana, quién sabe, quizá des una entrevista». Miguel agarró el portapapeles hasta que se le pusieron blancos los nudillos. «Vete». Clara intervino con firmeza. «Basta. Esto es trabajo. Si quieres ayudar, ayuda. Si no, es demasiado fácil estorbar». Ricardo levantó las manos teatralmente. «Tranquilo, tranquilo. Volveré cuando se calme el polvo». Y se fue, sembrando la duda como una mala semilla. Por la noche, las luces del barrio se encendieron. La gotera tenía una nueva tapa. Los cables, caminos seguros, el horno, respirando bien. El señor Álvaro se sentó en una silla, exhausto, y dejó escapar una lágrima que fingió ser sudor. «No sé a quién agradecer», dijo. Miguel tragó saliva con dificultad. «A todos». Clara se apoyó en el marco de la puerta y observó la panadería que ahora olía a pintura fresca y promesa. Su corazón era un país dividido. Por un lado, gratitud. Por el otro, dolor. Cuando todos se fueron, Miguel se quedó, barriendo el polvo como si alejara un pensamiento persistente. Clara regresó a buscar las llaves. Lo encontró de espaldas, con la camisa pegada al cuerpo y la respiración aún agitada por el trabajo. «Miguel», lo llamó en voz baja. Él se giró con la mirada casi disculpándose por existir. «Gracias», dijo simplemente. «Sin ti no lo habríamos logrado», sonrió levemente. «Lo habrías hecho. Yo solo aceleré». Se instaló un silencio agradable, de esos que permiten sentir el alma. «Voy a hacerte una pregunta y quiero una respuesta clara», dijo ella finalmente. «¿Esta ayuda tiene algo que ver con tu apellido?». Respiró hondo, contando los segundos como quien retiene un saludo. «Sí que tiene que ver». La palabra salió clara, sin disimulo. El aire se sentía un poco más ligero porque la verdad, incluso tarde, abre grietas. «¿Y por qué tuve que enterarme por otros?», continuó ella, dolida y curiosa. «Porque supe ser valiente en todo, menos en lo esencial», respondió, y la frase pareció más suya que cualquier fortuna. Clara apoyó la frente en el marco de la puerta, cansada del dolor. «No sé qué hacer con esto», confesó en un susurro. «Yo tampoco», admitió él, «pero sé lo que quiero hacer». Dio un paso más cerca. «Quiero contártelo todo. No en la acera, no delante de un coche negro, no con el ruido de la panadería. Quiero decirte dónde lo apagué y dónde lo volví a encender. Y tú decides si te quedas o te vas». Guardó silencio un momento, escrutando su rostro, buscando nuevas grietas.
Mañana, después del trabajo, dijo finalmente, sin espectáculo, sin público. Él asintió. Mañana, ese amanecer, la ciudad se durmió con el aroma a pintura y promesa. Miguel, recostado en su sencillo colchón, repasó su vida como si hojeara un álbum. El niño aprendiendo a separar los cubiertos, el adolescente viendo a su padre transformar el cariño en metas, el joven que confundía ser amado con ser necesitado. Pensó en las manos de Clara sirviendo café como si ofrecieran refugio, y por primera vez no le temía a la verdad, la ansiaba. Al otro lado del barrio, Clara miró al techo de su habitación y pensó en su padre. Lo importante es la masa, decía. Te enseña que el pan sube a su tiempo, siempre que seas honesto con la levadura. Sonrió. Mañana tendría la conversación que había estado evitando. Tal vez dolería, tal vez sanaría. Al amanecer, un viento extraño soplaba por la calle, trayendo periódicos y olor a tierra mojada. La ciudad se extendía, la panadería encendió sus luces, y en el reloj de pared, las manecillas parecían alinearse con una hora que, por fin, debía llegar. Todo el día transcurrió como un ensayo para algo más grande. Clara hablaba con clientes, pero su mente estaba en otra parte. Miguel cargaba cajas, pero su cuerpo parecía ansioso por el anochecer. Incluso el sonido de la cafetera parecía una cuenta regresiva. Ambos sabían que cuando la puerta se cerrara, no habría escapatoria. La verdad estaba a punto de nacer. Al ponerse el sol tras los edificios bajos, la panadería estaba vacía. El olor a pan duro aún persistía, mezclado con el de pintura fresca. Clara cerró la última cuenta en su cuaderno, tachando números como si intentara borrar sus pensamientos. Miguel apoyó la escoba en la esquina y esperó. El silencio entre ellos era tan denso que incluso la lámpara parecía dudar en encenderse. Entonces, dijo cruzándose de brazos, ya es hora. Respiró hondo, con el pecho hinchado como una marea alta. No me llamo Miguel, soy Daniel Duarte, hijo de Roberto Duarte, dueño de Grupo Duarte, una empresa de logística de la que quizá hayas oído hablar. Clara mantuvo la cara seria, pero sus dedos aferraron su delantal con fuerza. Continúa. Crecí en un mundo donde todo tenía un precio. Colegio privado, viajes, fiestas, todo comprado, incluso el amor. Me enamoré una vez, o al menos creí. Ella decía que me amaba, pero el día que mi familia enfrentó una crisis, desapareció. Y cuando volvimos arriba, reapareció con flores y sonrisas ensayadas. Me di cuenta de que nunca había sido yo, era el dinero. Se le quebró la voz y se pasó una mano por el pelo. Desde entonces, cada vez que alguien se me acercaba, veía una mirada calculadora en sus ojos. Ya no podía creerlo. Así que decidí desaparecer, vivir como un hombre sencillo, sin apellido, sin fortuna. Necesitaba saber si alguien podría gustarme sin tener que sumar números. Clara respiró hondo, como si contuviera la respiración para no ahogarse. ¿Y yo fui tu experimento?, preguntó con brusquedad. No, respondió demasiado rápido. Al principio quizá solo quería probarlo, pero tú, Clara, contigo fue diferente. Me veías antes de cualquier mentira. Me veías en las pequeñas cosas. No me lo esperaba, y por eso estaba aterrorizado. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. Podrías haber confiado en mí, pero elegiste mentir. Y ahora no sé qué es verdad y qué es mentira. Daniel dio un paso al frente. La única verdad que importa es que me enamoré de ti. No por lo que haces ni por lo que tienes, por quién eres. Volteó la cara y dejó caer una lágrima. Hermoso discurso. Pero las palabras también se compran. Sintió el golpe. Permaneció en silencio, porque cualquier otra palabra habría sonado a excusa. Entonces Clara continuó. Ayudaste a salvar la panadería. Lo reconozco, pero aún no sé quién eres realmente. Si eres el hombre que carga cajas o el heredero que comanda barcos. Daniel bajó la cabeza. Quizás sea ambas cosas, o quizás todavía estoy intentando averiguarlo. Un ruido interrumpió.
La puerta de la panadería se cerró de golpe. Ricardo entró sin invitación. ¡Qué escena tan hermosa!, bromeó con los ojos brillantes. El millonario confesándose con el dulce panadero. Parece una telenovela. Clara se enderezó, irritada. ¿Qué haces aquí? Cuidando de ti, Clara. Porque todo esto no acabará bien. Este hombre no debería estar aquí. Pronto se cansará del juego y volverá a las cenas caras, dejándote con el corazón roto. Daniel respiró hondo. Ricardo, vete. Pero Ricardo no se inmutó. ¿No lo entiendes, Clara? Puede que le gustes, pero su mundo no se lo permite. La gente así no renuncia al lujo, se irá tarde o temprano, y tú te quedarás aquí, con una panadería en ruinas, recordando que creías en un cuento de hadas. Clara apretó los puños. Puedo ocuparme de mis asuntos, no necesito que me digas nada. Ricardo rió con sarcasmo. Siempre fuiste ingenuo. Daniel dio un paso adelante con voz baja y firme. Si no sales ahora, te sacaré yo mismo. Ricardo arqueó una ceja. Mira, el príncipe también sabe rugir, pero retrocedió levantando las manos. No te preocupes, te mantendré en la ilusión un rato más. Solo no digas que no te advertí. Y se fue, dejando que la puerta se cerrara de golpe, enviando una ráfaga de aire frío. Clara respiró hondo, intentando recuperar el control. Necesito pensar, Daniel. Necesito tiempo. Él asintió, con el corazón roto. Esperaré, lo que sea necesario. Esa noche, Clara caminó sola por las calles del barrio. Las farolas amarillas iluminaban el suelo mojado por la lluvia reciente. Recordó las manos de su padre, el olor del horno, la sencillez que siempre la había sostenido. Ahora veía ante sí a un hombre que era dos verdades a la vez. Una cargando cajas de harina, sudando a su lado. La otra cargando una fortuna capaz de salvar o destruir cualquier cosa. ¿Quién era el verdadero? Mientras tanto, Daniel, tendido en el pobre colchón, no podía cerrar los ojos. Por fin había dicho la verdad, pero no sabía si sería suficiente para sanar la herida. La esperanza, sin embargo, era una llama que aún ardía. Al día siguiente, el barrio amaneció diferente. Las obras avanzaban, los vecinos reían, el olor a pan recién hecho se mezclaba con el de la pintura. Pero tras las sonrisas persistía la tensión. Clara y Daniel trabajaban codo con codo, pero no se miraban. El silencio entre ellos ya no era de secretos, era de decisiones. Y, como si la vida lo pusiera aún más a prueba, la noticia corrió por el barrio. La cena benéfica del Grupo Duarte, anunciada en los periódicos, se retransmitiría por televisión. Toda la ciudad vería a los dueños de la fortuna que apoyaba a la ONG que misteriosamente había colaborado con la renovación de la panadería. Y Clara, al oír esto, sintió un escalofrío. Quizás, por fin, descubriría si Daniel realmente pertenecía a ese mundo, o si estaba dispuesto a dejarlo todo por ella. El televisor de la panadería parpadeaba como un ojo gigante, intentando atraer a todos. El marco de plástico vibraba con los colores de la cena benéfica. Candelabros en cascada, vasos que salpicaban música, vestidos que parecían líquidos. De este lado olía a café recién hecho y pintura fresca, pan tostado y sudor del final del día. Dos mundos separados por un cristal barato. Clara apoyó los codos en el mostrador y por un instante se permitió sentir la distancia. Su mano agarraba una taza como un ancla. En un rincón, Daniel contemplaba el reflejo de su propia sombra en el acero de la máquina de expreso. El anfitrión del evento pronunció solemnemente el apellido Duarte, y el corazón de Clara, casi sin pedir permiso, dio un vuelco. El celular de Daniel vibró. Antúnez respondió en un rincón, en voz baja. Señor, su padre ya subió al escenario. La prensa lo busca. El consejo también. Van a anunciar donaciones récord, y su nombre está en la lista de homenajeados. Si no se presenta, centrarán la atención de la fiesta en su ausencia. Investigarán. Daniel miró a Clara, que apagaba la cafetera con dedos firmes. ¿Y si los dejan investigar?
respondió con cansancio. Al otro lado, Antúnez respiraba como quien lleva maletines pesados. No están preparados para que diga que no a lo que todos dicen que es el destino. Y recibí información. Habrá una inspección sorpresa en la panadería mañana por la mañana. Anónimo, de esos anónimos que tienen olor y firma. Daniel cerró los ojos. Ricardo. Clara apagó la tele un momento para bajar el volumen. ¿Te vas?, preguntó sin dramatismo, pero con una ironía apenas visible en la comisura de los labios. Si te vas, adelante. Eso sí, no prometas volver con más sinceridad que cuando te fuiste. Esas promesas suelen romperse primero. Pensó en decir, me quedo. Pero las palabras dichas demasiado pronto suenan a mentira. Mañana hay una inspección sorpresa. No creo que sea una gran sorpresa. Se mordió el labio, la vieja costumbre que aparecía cuando el alma pica. Sé de dónde viene el olor a sorpresa. ¿Podemos con ello? A salvo, respondió. Y por primera vez la palabra sonó como una promesa. El amanecer se deslizaba mientras el vecindario dormía, pero las luces de la panadería seguían encendidas. El señor Álvaro revisaba enchufes, cables y etiquetas. Daniel revisaba el cuadro eléctrico, llamaba al electricista y revisaba la toma de tierra. Clara etiquetaba plazos, organizaba documentos y limpiaba rincones con la obsesión de quien prepara un altar. Nadie decía gran cosa. Se rezaba una oración con destornilladores, trapos y hojas de cálculo. Mientras tanto, en la televisión de un bar cercano, la cena benéfica transcurría con la exageración de una gala. El anfitrión anunció a los homenajeados. Las cámaras recorrieron la primera fila y detectaron una ausencia representada por una silla vacía. El comentarista, con una sonrisa que le mordió el estómago, susurró: el hijo del patriarca, notoriamente discreto, aún no ha llegado. Clara lo oyó de reojo, porque alguien subió el volumen en el bar, y su pecho reaccionó con un pequeño crujido, de esos que nadie nota pero que cambian la dirección del viento. Las 3 de la mañana. Daniel fue a la puerta, respirando el aire húmedo. Antúnez volvió a llamar. Si te vas ahora, llegarás a tiempo para el brindis. Tu padre está furioso. Daniel pegó la frente a la puerta de cristal, frío como una mala noticia. Antúnez, mañana a las 8 estarán aquí los inspectores. Si esta puerta se cierra por una prohibición, no será solo una panadería. Será un filón de barrio que va a reventar. No voy. Al otro lado de la línea, silencio. Luego, un entendido que sonó como si alguien hiciera un nudo y se lo guardara en el bolsillo. A las 7:58, un coche plateado se detuvo. 3 personas bajaron con portapapeles y los pasos de quienes disfrutan escuchando el eco de sus propios zapatos. La mujer que iba delante olía a jabón caro y a prisa. Inspección extraordinaria, dijo, mostrando su placa. El señor Álvaro tragó saliva. Daniel sonrió levemente, como si respetara el juego. Clara organizó los archivos en una secuencia que envidiaría a los bibliotecarios. Empecemos por el departamento de electricidad, sugirió el inspector, y Daniel señaló el tablero con un gesto humilde. El jefe del departamento de electricidad estaba cerca, con el uniforme limpio y la mirada despejada. Todo parecía seguir un guión, hasta que un olor a plástico quemado llenó el aire. La inspectora arrugó la nariz. ¿Lo hueles? Daniel corrió a la parte de atrás. Un enchufe, que había estado perfectamente la noche anterior, ahora desprendía un humo fino y serpenteante. Apagó el interruptor principal, retiró la tapa y se encontró con una sorpresa. Un cable pelado, cortado con precisión en el punto exacto, para provocar un cortocircuito tras unas horas de uso. No era una avería, era un mensaje. Daniel sintió que su ira crecía, caliente y limpia. Clara, detrás de él, reprimió una maldición. La inspectora los observó. Esto es una desaprobación del establecimiento. La palabra desaprobación cayó como un ladrillo. Dame 20 minutos, dijo Daniel con voz firme. 10 para reemplazar, 10 para probar. Y podemos revisar todo el circuito, si lo prefieres.
La inspectora entrecerró los ojos. Las reglas son las reglas. Clara dio un paso al frente, evitando suplicar. Puedes supervisar la reparación. Aquí no hay trucos. Si no es perfecto, fracasas. Pero al menos permítenos arreglar lo que alguien saboteado. La palabra salió con cuidado pero con claridad. La inspectora ladeó la cabeza con curiosidad. 20 minutos, y yo supervisaré. El electricista abrió el maletín, Daniel sostenía una linterna, Clara trajo café y un paño. El ruido de los coches en la calle parecía latir con el corazón. Ricardo apareció como si caminara aburrido. Se detuvo al otro lado de la acera, fingiendo mirar la hora en su reloj. Clara lo vio, y por un instante el dolor se convirtió en combustible. Daniel también lo vio. El trabajo se aceleró, pero sin prisa. Una vez terminada la reparación, probaron el circuito. Ni calor ni olor. La inspectora se pasó la mano por la frente secándose el sudor que no quería admitir. Sigamos adelante. Al terminar la inspección, 2 horas después, el sello regresó con un peso que solo ellos sabían medir. Apropiado, dijo el inspector serio, pero cuidado con los amigos que envían regalos a escondidas. Y se fue con el equipo, dejando un rastro de autoridad y un pequeño respeto recién nacido. Ricardo, al ver la escena, perdió la gracia de su reloj. Intentó acercarse con soltura. Daniel lo interceptó en la acera, sin tocarlo, como si estuviera construyendo una valla con su cuerpo. Si descubro que fuiste tú, no iré a la policía, iré al espejo y haré que te mires todos los días. Ricardo rió, pero fue una risa corta, desdentada. Tranquilo, amigo, solo pasé a comprar pan. Se acabó, respondió Clara desde la puerta. Pero no vendemos antídotos para venenos. El barrio estalló en pequeños aplausos. Doña Vicentina lloró como si estuviera bendiciendo. El repartidor de periódicos levantó una mano manchada de pintura. El señor Álvaro se abrazó a la pared, porque a veces necesitamos abrazar algo que no se cae. Clara apoyó la cabeza en el hombro de Daniel por un instante que, para ambos, fue lo que las noticias llamarían histórico. El televisor del bar seguía transmitiendo la cena. El presentador hablaba de filantropía como si hablara de una nueva línea de trajes. El padre de Daniel subió al escenario, habló de su compromiso con el país, dijo «mi hijo» 2 veces sin mencionar su nombre, y dejó en el aire una promesa de sucesión. El comentarista informó, en un tono dulce pero venenoso, que el joven Duarte prefería mantenerse en secreto, tan discreto como siempre. Daniel observaba desde lejos, apoyado en la puerta de la panadería, y sintió una mezcla de alivio y dolor. Esta sala es un idioma, pensó, y hoy elegí no ser la palabra. Antúnez apareció de alguna manera con la chaqueta oliendo a lluvia y secretos. Lo que hicieron aquí fue precioso. En la tele, la silla vacía fue noticia. Tu padre envió un mensaje. Si quiere desaparecer, que desaparezca para siempre. Dolió, pero menos de lo debido. Daniel miró fijamente a Clara. No quiero desaparecer de aquí. Ella no respondió. Simplemente se arregló un mechón de pelo y se dirigió al mostrador. Hay pan tostado para quienes pasen la cuenta, dijo en voz alta, y la risa sonó como un brindis. La tarde fue un nuevo comienzo. Volvieron al trabajo. La panadería respiraba sin goteras. El cableado sonaba a la perfección. Los vecinos entraban y salían con sonrisas que no podían contenerse en la puerta. Con cada pedido servido, Clara se encontró pensando que quizás la verdad no se trata tanto de quién uno es, sino más bien de lo que uno decide hacer cuando nadie aplaude. Al caer la noche, Daniel se secó las manos y miró la televisión por última vez. En el salón anunciaban una subasta de experiencias, cenas en azoteas, fines de semana en bodegas, vuelos panorámicos. La apagó. «Clara», dijo en el mostrador, «hoy perdí un sitio, pero creo que encontré otro». Ella levantó la vista con cautela. «Los sitios no son premios, son tareas». Él asintió. «Pues dame uno, el que quieras», pensó.
Mañana por la mañana, a las 5:30. Llega antes que yo. Abre el horno. Deja que el pan suba despacio. Sonrió ampliamente. ¿Puedo empezar hoy? Fue entonces cuando la puerta sonó con una extraña urgencia. Un mensajero, con el viento en la cara, entró con un sobre rígido. Entrega a la señora Clara. Firmó, abrió, leyó y palideció. Daniel dio un paso. ¿Qué es? Clara alzó la vista. Es una notificación, una oferta para comprar la panadería, en efectivo, firmada por una empresa fantasma perteneciente al Grupo Duarte. El silencio hendió el aire. Daniel se quedó inmóvil como si lo hubiera pillado la lluvia. Antúnez estiró el cuello, genuinamente sorprendido. «Esto no es de tu padre», murmuró. «O es alguien que usa el nombre, o es un juego dentro del juego». Clara respiró temblorosamente. «Si acepto, el dinero vence mañana. Si me niego, hay una cláusula. Alguien tiene la escritura antigua de mi padre y cometió un error formal. Podrían usarla para reabrir el proceso de posesión». Levantó el papel como si presentara un fantasma. Esto podría sacarme de aquí». Daniel sintió que la sangre le hervía justo donde se unen la culpa y la furia. Miró a Clara, al periódico, a la panadería que ahora olía a futuro, y entonces, por primera vez, decidió que no bastaba con elegir un bando. Era hora de romper la mesa. «Voy a cenar», dijo de repente en voz baja y resuelta. «Ahora, no a brindar, a hablar, en persona». Clara abrió mucho los ojos. «¿Decir qué?». Se acercó con el rostro tenso como una maldición. «Toda la verdad, incluso contra mí, incluso contra mi nombre». Antúnez intentó intervenir. «Señor, esto es político, legal, empresarial. Es humano», interrumpió Daniel. «Y es hoy». Agarró su mochila destartalada, la misma que había traído al llegar, y salió corriendo a la calle. La cámara de televisión del salón de gala seguía los rostros importantes, hasta que, a la entrada del evento, un hombre entró sin invitación, con olor a pintura, polvo de harina en la camisa y ojos que habían decidido dejar de huir. Y cuando el micrófono tocó su mano, toda la sala se quedó sin aliento, como si estuviera frente a un incendio. El salón resplandecía como un océano cristalino. Las lámparas de araña proyectaban una luz dorada sobre las mesas adornadas con plata. Los violines rasgueaban melodías que parecían suspender el aire. Pero nada de esto impidió que la entrada de Daniel, aún con su camisa manchada de harina, sus zapatos gastados y su mochila abollada, atravesara la fiesta como un trueno en un cielo despejado. Las conversaciones se apagaron, las miradas se desviaron. Un hijo pródigo, un escándalo, una falta de protocolo. El aliento colectivo se convirtió en silencio. Su padre, sentado en la mesa principal, se levantó lentamente, como si intentara controlar su prestigio. «Daniel», dijo en voz baja, pero los micrófonos lo captaron. «¿Qué haces?». Caminó hacia el escenario, sintiendo el suelo de mármol bajo sus pies cansados. El presentador, confundido, intentó intervenir. «Damas y caballeros, un momento». Pero Daniel ya estaba al micrófono, lo sostenía con firmeza. Los violines cesaron. La cámara, atraída por el caos, enfocó el zoom. «Me llamo Daniel Duarte», empezó con voz clara y firme. «Y sí, soy hijo de esta familia, heredero de esta empresa, un nombre que repites con tanta frecuencia. Pero durante los últimos meses también he sido Miguel. Un hombre común y corriente, sin apellido, sin fortuna. Trabajé en una panadería de barrio, cargaba cajas, sudaba, comía pan tostado y descubrí algo que no cabe en mi interior, que la riqueza no se mide por el tamaño de la lámpara ni por el de la cuenta bancaria. Se mide por la verdad que llevas dentro». «No». Un murmullo recorrió el pasillo, como el viento entre los árboles. Su padre se acercó con el rostro serio. «Esto es ridículo. Nos estás avergonzando». «No, padre», dijo Daniel mirándolo fijamente. «La vergüenza reside en creer que todo se puede comprar.
La vergüenza reside en enviar regalos ocultos para arrebatarle a una familia lo único que les queda, su memoria y su trabajo. El murmullo se hizo más fuerte. Los periodistas se arremolinaban como abejas. ¿Oferta?, preguntó una voz de la prensa. Daniel levantó el sobre que llevaba. La recibimos hoy, a nombre de una empresa fantasma. Pago por adelantado para comprar una panadería, con la amenaza de demanda si se negaban. ¿Adivina quién está detrás? El Grupo Duarte. Las cámaras enfocaron el periódico. El presentador tragó saliva con dificultad. Su padre, sonrojado, intentó arrebatarle el sobre, pero Daniel lo sujetó con fuerza. Quizás no diste esta orden personalmente, papá. Quizás fue alguien de la junta directiva o un empleado ambicioso. Pero es tu nombre el que firma esta crueldad, nuestro nombre. El silencio era denso. Entonces, una risa tenue cortó el aire. Ricardo estaba allí, con un smoking barato, invitado por contactos oportunistas. «¡Bravo!», aplaudió con sarcasmo. «El príncipe rebelde, muy conmovedor, pero todos aquí saben que tú no eres diferente. Anhelas atención, anhelas el escenario. Hoy finges ser humilde, mañana volverás a barcos y mansiones. Esta panadería, esta mujer con delantal, son solo capítulos de una telenovela para ti». Daniel bajó un escalón, mirándolo de frente. «Te equivocas, Ricardo. Y si no me crees, pregúntale a la gente que estuvo allí anoche, arreglando cables, pintando paredes, sosteniendo el techo. Pregúntale a los vecinos que madrugan para comprar pan. ¿Saben quién era? Me vieron, y yo también me vi. Y por primera vez me gustó lo que vi. Las cámaras devoraban cada palabra. Los periodistas transmitían en vivo. Las redes sociales explotaban. El padre, sintiendo que su autoridad flaqueaba, dijo con los dientes apretados: «Están destruyendo a la familia». Daniel respondió con firmeza: «No, estoy tratando de salvarla. Si nuestra fortuna solo sirve para aplastar, entonces no vale nada. Quiero que sirva para sostener, para levantar. Quiero que el Grupo Duarte invierta en barrios, en panaderías, en escuelas. Quiero que este nombre vuelva a significar trabajo, no amenaza». Siguió un largo silencio, roto solo por el clic de las cámaras. Entonces, alguien empezó a aplaudir. Era tímido, casi avergonzado. Luego otro y otro. En cuestión de segundos, la mitad de la sala aplaudía, la otra mitad en estado de shock. Daniel respiró hondo, devolvió el micrófono a su soporte y dijo: «No sé si mañana seguiré formando parte de esta empresa. Quizás no. Pero sé que si tengo que elegir entre los millones que tenemos en nuestro nombre y un pedazo de pan honesto junto a Clara y el vecindario, elegiré el pan. Elegiré la vida sencilla. Elegiré la verdad». Y se fue, dejando atrás una habitación en la que ya no se respiraba celebración, sino duda. En la calle, el aire nocturno lo envolvió como nunca. Su celular vibró. Era Clara. Su voz era temblorosa pero firme. «Lo vi. Todos lo vieron. No te escapaste». Sonrió con cansancio. «Prometí decir la verdad. Ahora lo que hagas con ella está por verse». Al otro lado, silencio. Luego, un suspiro. «Vuelve aquí. Tenemos que amasar el pan mañana temprano». Daniel rió, con lágrimas en los ojos, y caminó, no hacia el Palacio Duarte, sino hacia la callejuela donde la panadería olía a levadura y esperanza. Pero a su regreso, una certeza se acrecentó: el consejo no lo dejaría escapar. La guerra por el apellido Duarte apenas comenzaba. El amanecer parecía más grande que la ciudad. Daniel llegó a la calle estrecha con el cansancio de quien ha cargado una casa a cuestas, y encontró a Clara sentada en el escalón de la panadería, con las manos entrelazadas y una mirada que mezclaba ternura y cautela. No hubo palabras. Se levantó, apoyó la frente en la de él y en un susurro que era más aliento que palabras dijo: «Empecemos con el horno». Era su forma de decir: «Estoy aquí, pero también no me decepciones».
Encendieron el horno como un fuego en el fuego. El gas susurró. La llama azul sonrió, y el aroma del precalentamiento empezó a extenderse por las baldosas. Mientras Clara pesaba la harina, Daniel comprobó el termostato. Había una calma inusual allí, una tregua que no dependía de promesas, solo de gestos. Cuando la masa empezó a tomar forma bajo las manos de Clara, comprendió por qué su padre decía que el pan enseña sobre el tiempo y la verdad. La masa, paciente, solo sube si no se le miente. El amanecer trajo a los demás. El señor Álvaro, con ojeras, pero leves, doña Vicentina, con chal y bendiciones, el repartidor de periódicos, con uñas pintadas y una amplia sonrisa. El vecindario llegó temprano, como protegiendo lo que ama, y con ellos llegaron las cámaras. Los reporteros llenaban la acera, micrófonos de espuma de colores, preguntas agudas. Daniel, ¿te va a destituir el concejo? Clara, ¿piensas aceptar la oferta? El sabotaje del cableado está relacionado con Ricardo. La vida se convirtió en titulares, y el pan en el telón de fondo. Clara, firme, levantó el brazo. Primero, la fila del café. Luego, las preguntas. En medio de la conmoción, apareció Antúnez, exhausto pero tan eficiente como siempre. Traje esto, dijo, extendiendo una carpeta. Documentos sobre la empresa fantasma que hizo la oferta. Una estructura en cascada, 3 sociedades offshore, un fideicomiso. El hilo lleva a un hombre en la junta directiva. Daniel hojeó los archivos, sintiendo un nudo en el estómago al ver el nombre. Anselmo Barros, director financiero, amigo de su padre desde hace décadas. Antúnez continuó. Y lo que es más, Ricardo es testaferro en 2 contratos menores. Él operaba la calle mientras Anselmo operaba la sala de reuniones. Clara miró a Daniel. No solo quieren la panadería, quieren romperte el talón. Daniel asintió. Entonces iremos descalzos, y con cuidado. Antúnez esbozó una media sonrisa. Hay una audiencia esta tarde. Solicitud de medida cautelar para impedir la transferencia de la propiedad y detener cualquier ejecución de la escritura de tu padre. Clara, la presenté esta mañana. El juez la fijó para las 4 p.m. Clara se ajustó el delantal. Yo voy, Daniel. Vamos. Ricardo, como un reloj malo que siempre llega tarde, apareció tarde por la mañana, con gafas de sol y un traje demasiado ajustado. Tenía una expresión de falsa neutralidad. Vine por un café, dijo con indiferencia. El señor Álvaro se cruzó de brazos. Aquí solo servimos café a quienes no le echan azúcar artificial. Ricardo sonrió con la comisura de los labios. No te preocupes, tendremos una solución esta tarde. El mundo real suele corregir las fantasías. Daniel dio un paso al frente, sin alzar la voz. El mundo real, a veces, está en manos de una mujer que amasa pan a las 5 de la mañana. Es bueno aprender eso antes de hablar de corrección. Ricardo se inclinó, serpenteante. Nos vemos en el foro. Las horas previas a la audiencia fueron tensas. Para respirar, Clara se dirigió unos minutos a la pequeña iglesia de la plaza. Entró, se sentó en el banco del fondo y contempló el techo sencillo y las paredes desconchadas. No pidió milagros. Pidió valentía. Sea lo que sea, que no traicione mi identidad, susurró. Una vela titiló como respondiendo, amén. Y eso fue suficiente. Al salir, encontró a Daniel apoyado en la verja, con las manos en los bolsillos, respetando su silencio. Simplemente le ofreció un vaso de agua. A veces, el amor es así. En el juzgado, el aire acondicionado estaba frío como un hospital y olía a papel viejo. El juez era un hombre de barba blanca con un cansancio sincero. A un lado estaban Daniel, Clara, Antúnez y el joven abogado de una ONG de vivienda que había aceptado luchar gratis. Al otro, Anselmo, acompañado por un bufete caro con un traje idéntico. Y por supuesto Ricardo, sonriendo como un extra que se cree el protagonista. El abogado de Anselmo inició con serena arrogancia. Su excelencia, este es un acuerdo comercial legítimo, una oferta generosa con una clara ventaja para el vendedor.
El abogado de la ONG tomó la palabra, colocó la antigua escritura sobre la mesa, señaló el defecto formal y habló de abuso económico, coerción indirecta y sabotaje que crea una necesidad artificial. Mostró fotos del cable cortado, informó sobre la inspección, presentó la cascada de cuentas en el extranjero que terminaban en el CPF de Anselmo y no se anduvo con rodeos al mencionar la palabra mala fe. El juez, que hasta entonces había escuchado con absoluta impasibilidad, arqueó una ceja al ver la estructura corporativa. «Señor Anselmo, ¿quiere hablar?» Anselmo carraspeó. «Se trata de inversiones. Nuestro grupo está interesado en revitalizar zonas degradadas». Clara levantó la barbilla. «Mi calle no está en venta. Mi memoria no es tierra». Ricardo pidió la palabra, como si fuera parte. El juez lo interrumpió secamente. «¿Es usted parte? Soy un inversionista asociado. No consta en los registros. Por favor, siéntese». La tensión aumentó un poco. Entonces se abrió la puerta y entró el padre de Daniel. Sin fanfarrias ni prensa. Solo un hombre de traje que, por primera vez, parecía más pequeño que el propio traje. Pidió permiso al juez para hablar como parte interesada. El juez se lo concedió. Roberto Duarte caminó hacia el frente, miró a su hijo, miró a Clara, miró, con un cansancio anticuado, a Anselmo. «Excelencia, esta empresa siempre ha crecido con esfuerzo y sí, con errores. Esto es un error. No autoricé esta oferta, no autoricé un sabotaje, no autoricé que mi nombre se usara para destrozar una panadería». El murmullo llenó la sala. Anselmo estaba atónito. Ricardo perdió la sonrisa. Roberto continuó en voz baja. «Estaba tan ocupado protegiendo un imperio que olvidé proteger la palabra de mi hijo. ¿Me avergonzó ayer? Sí, porque me recordó lo que me prometí al empezar, que nuestro dinero olería a grasa de camión, no a papel quemado». Respiró hondo. «Pido a este tribunal que detenga cualquier acción contra los dueños de esta panadería. Y pido a la Junta que destituya a quien haya usado nuestro nombre para chantajear. Si alguien debe ser castigado por la inacción, que empiece por mí». Las cámaras, prohibidas en el interior, no lo grabaron, pero todos los que lo oyeron se lo quedaron grabado en la memoria. El juez anotó algo, echó un vistazo a las actas y carraspeó. «Se concede la medida cautelar. Se suspende la oferta, se prohíbe la ejecución de la escritura y se ordena que la transacción se conserve hasta la sentencia sobre el fondo. Además, ordeno que se remita el caso al Ministerio Público para que investigue el supuesto sabotaje». La pluma cayó como un mazo. Clara cerró los ojos y, sin darse cuenta, lloró. Daniel le apretó la mano, un gesto discreto y preciso. Anselmo intentó presentar un alegato final. El juez no lo escuchó. Ricardo ya retrocedía buscando sombra. Antúnez, a su lado, exhaló una risa silenciosa que parecía una victoria traviesa. Fue entonces cuando Roberto se giró hacia su hijo. No se abrazaron. Aún no sabían cómo. Pero hubo un pequeño asentimiento y una frase casi clandestina. «Me recordaste quién era. Gracias». Daniel asintió, con un nudo en la garganta, que no sabía si era perdón, pena o alivio. Tal vez era culpa de todos. Afuera, el vecindario esperaba como una multitud que vitoreaba. Cuando Clara anunció que la panadería se queda, hubo aplausos, gritos y un tamborileo improvisado en los botes de basura. Doña Vicentina se levantó el chal y dijo: «Dios los bendiga». El repartidor de periódicos dio 3 saltos. Personas que nunca se habían hablado se abrazaron. El mundo, por un instante, cabía en una acera. Esa noche, sentados en el umbral, Clara y Daniel compartieron una hogaza de pan recién horneado. Sin mantequilla, sin acompañamientos, solo pan y un silencio agradable. Él habló primero. «No sé cómo será con mi padre, con el consejo, con el apellido. Quizás me vaya para siempre, quizás me transforme por dentro. Solo sé que aquí quiero quedarme. No como salvador ni como heredero, como alguien que aprende». Clara masticó despacio, pensativa.
Aprendiste muy rápido a encender el horno y a hablar con gracia al micrófono. Pero hay una lección que no puedes ignorar: la constancia. No quiero promesas. Quiero presencia, un día malo, un día bueno, un día tibio. ¿Te animas? Sonrió con la comisura de los labios, con la alegría sobria de quien entiende tarde. Me apunto. Antes de que pudieran levantarse, el celular de Daniel vibró. Un breve mensaje de Antunes. Anselmo ha caído. El consejo lo ha destituido. Ricardo ha desaparecido. Y otro, de un número anónimo que reconoció: mañana cena familiar, si quieres. Era su padre. Daniel se guardó el teléfono en el bolsillo sin contestar. Miró a Clara. ¿Quieres bailar? Se aventuró, señalando la vieja radio. Ella rió. Aquí bailamos mientras lavamos las bandejas. Y riendo, fueron al fregadero, dejando que el agua vibrara con la espuma. Esa noche, sin embargo, nos deparó una pequeña prueba, porque las historias bonitas siempre tienen un precio. Ricardo, herido, decidió regresar para un último golpe bajo. Difundió mensajes sin firmar por el barrio, diciendo que Daniel planeaba transformar la panadería en una marca gourmet, ofreciendo franquicias y precios altos, expulsando a sus antiguos clientes. El rumor creció con veneno y velocidad. Por la mañana, dos mujeres dudaron en la puerta, un joven comentó con amargura, y alguien pintó la palabra traidor junto al toldo. Clara lo vio, le ardía el pecho, miró a Daniel. Ahora te toca a ti. Él asintió sin dramatismo. Tomó un papel marrón, escribió a mano y lo pegó en la ventana. Precio del pan, igual que ayer, y si nos quedamos sin dinero, hablamos. Aquí nadie pasa hambre. Debajo firmó: Clara, señor Álvaro, Daniel y vecinos. Luego abrió la puerta, puso una mesa en la acera, repartió las migas de pan de ayer con el café de hoy y se quedó allí, hablando, explicando, escuchando, sin discursos, sin focos. Los rumores, ávidos de ruido, se morían de hambre en el silencio de la simple verdad. A medida que el sol ascendía, la palabra traidor ya se había convertido en tradición, reescrita por manos amigas con pinceles y pintura. Alguien tocaba la guitarra. Los niños dibujaban pan en el suelo con tiza. Un hombre muy mayor, que nunca había estado dentro, apareció con una foto amarillenta. Él y el padre de Clara, joven, sonriendo ante la antigua inauguración. Estuve aquí al principio, dijo, y volveré a estar aquí al principio. Daniel sintió que su corazón se calmaba de una forma nueva, como un barco que por fin encuentra su muelle. Pero sabía que faltaba el último paso. Defender la panadería no era suficiente. Necesitaba ser devuelta al barrio de una forma que la protegiera de futuras tormentas. Esa noche, sacó un cuaderno de su mochila y garabateó un plan. En la parte superior escribió: Cooperativa de pan abajo, 3 líneas, propiedad compartida entre los trabajadores y la comunidad, fondo de reserva de emergencia, precios justos por ley. Y al final, una súplica de perdón disfrazada de propuesta. Si estás de acuerdo, aportaré el capital inicial y me iré como propietario. Me quedaré como aprendiz. Se lo enseñó a Clara de madrugada. Ella lo leyó despacio, como quien huele el pan para ver si está listo. Levantó la vista. Esto protege a la panadería, incluso de ti. Él rió, aceptando la provocación como una insignia de honor. Esa es la idea. Ella lo miró largo rato, para sus adentros. Mañana lo entregamos al vecindario, y si quieren lo firmamos. Daniel asintió. Mañana. El reloj dio las 4 de la mañana. El vecindario dormía, la masa reposaba, y 2 corazones, cansados y tercos, aprendieron otra lección de perseverancia. Solo quedaba una parte de esta historia, la última hornada, la que determina si la miga está tierna y la corteza firme. Y, en lo más profundo de sus almas, comenzó a surgir una pregunta intrépida. Si amamos de verdad, ¿qué más puede funcionar? El barrio despertó con el aroma del pan recién hecho y la ilusión. Se corrió la voz de la cooperativa, e incluso antes de que la campana de la iglesia sonara a las 8,
La acera frente a la panadería estaba abarrotada. Hombres fornidos, mujeres con delantales, niños soñolientos, todos acudieron a escuchar. Clara se subió a una caja, sosteniendo el cuaderno de Daniel como una semilla. La propuesta es sencilla, dijo. La panadería ya no tendrá un solo dueño. Será nuestra, una cooperativa. Todos los que trabajan y todos los que viven aquí podrán participar. Precios justos, un fondo de emergencia, y nadie volverá a comprar nuestra memoria. El murmullo se extendió por la calle como el viento. Un hombre preguntó, ¿y el dinero inicial? Clara miró a Daniel, quien respiró hondo. Lo pondré yo, no como dueño, como vecino. Luego, cada uno lo devuelve a su tiempo. Si no puede, lo paga en horas, en esfuerzo, en pan. Lo importante es que es nuestro. Un breve silencio. Luego un aplauso. Otro. En cuestión de minutos, la calle aplaudía como si alguien diera una bendición. Doña Vicentina alzó las manos al cielo. El repartidor de periódicos corrió a pintar en la pared. Panadería del barrio, cooperativa. El nuevo nombre brillaba con pintura fresca, un aroma a futuro. Clara bajó de la caja y miró a Daniel. Había ternura, pero también una advertencia. No puedes escaparte ahora, Miguel. Ni Daniel, ni ambos. Estás atado a nosotros. Sonrió, aliviado. Es el primer lazo que no quiero soltar. Esa tarde aparecieron los periodistas, pero esta vez no para protagonizar titulares. Querían saber cómo una panadería de barrio había derrotado a un imperio con un horno y valentía. La respuesta de Clara fue simple. Solo amasábamos pan, y no dejamos que nadie nos robara la levadura. Daniel se hizo a un lado, casi anónimo, feliz de ver que los focos estaban donde siempre debían estar. Pasaron los días. Ricardo desapareció de las esquinas. Anselmo enfrentaba investigaciones y la junta directiva del Grupo Duarte se reorganizaba. El padre de Daniel, por primera vez en años, apareció en la panadería. No trajo guardias de seguridad ni fotógrafos. Pidió un café solo y una tostada. Clara se la sirvió sin contemplaciones. Daniel se quedó allí, con las manos sudando, hasta que su padre dijo, «Nunca he comido un pan tan bueno, y nunca he visto a mi hijo tan completo». Eso fue todo. Pero a veces la reconciliación empieza con migajas. Con el tiempo, la cooperativa creció. Instalaron una sala de lectura al lado, impartieron clases de repostería para jóvenes y organizaron campañas de recaudación de fondos. El horno nunca paró, pero ahora cada hornada se sentía como una comunidad. Daniel se relacionaba sin títulos, barría, amasaba, servía y aprendía. Clara, siempre firme, le recordaba constancia, y él lo repetía como un mantra. Una noche, después del trabajo, Clara y Daniel se sentaron solos en el mostrador. La panadería olía a azúcar quemada y a promesa. Ella lo miró con seriedad. «Todavía tengo miedo, ¿sabes?» «¿De qué?», preguntó. «Que un día te despiertes y extrañes el brillo, las fiestas, los trajes, las gafas, y te vayas». Le tomó la mano con calma. «Lo he tenido todo, y nunca me he sentido tan pobre. Aquí tengo poco, pero lo es todo, y nunca me he sentido tan rico». Clara suspiró, asimilando la verdad. «Entonces, quédate». «Me quedaré», dijo sin dudarlo. Se besaron allí, entre el olor a pan y el sonido de una gotera al ser reparada. No fue un beso de película, fue un beso de la vida real. Un poco incómodo, lleno de ternura, lleno de vida. Un beso que decía, no somos perfectos, pero somos reales. Y la vida, obstinadamente, seguía. El barrio seguía teniendo facturas difíciles, días lluviosos y noches de preocupación. Pero ahora también había una panadería que era un corazón colectivo. Y había un hombre que una vez fingió ser pobre, pero terminó descubriendo que la verdadera riqueza es poder ser amado sin máscara, sin números, sin disfraz. Al final, Daniel no solo encontró el amor sincero, se encontró a sí mismo. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has preguntado si lo que más importa en tu vida es lo que compra el dinero o lo que atesora tu corazón?